Buenos días a todos. Espero que hayan podido ver un poquito el video, cómo la célula se divide en realidad. Mostraba el video diferentes tipos celulares. Después lo voy a dejar igual en la plataforma, así que lo pueden ver ahí con calma. ¿Ya? El proceso que vimos en realidad corresponde prácticamente a la mitosis, a la división celular, que es esta proporción que está acá. ¿Ya? Pero el día de hoy, la mitosis, yo sé que ustedes la estudiaron en el colegio, la mitosis y la meiosis, en realidad era como un requisito también para la PTU. La estudiaron, acá vamos a ver si la alcanzamos a analizar un poquito más, ¿ya? La idea es que en la clase de hoy vamos a ver el ciclo proliferativo en realidad de la célula, cómo prolifera. Aquí se muestran las diferentes etapas que están repartidas en forma equitativa en realidad, pero vamos a ver que la mitosis es la fase más corta. ¿Ya? El objetivo en realidad de la clase de hoy es que ustedes comprendan el funcionamiento y cómo se regula el ciclo celular en forma general en realidad, no en forma específica, porque eso después lo vemos en otro curso, cómo la regulación del ciclo en forma mucho, el mecanismo en realidad, los mecanismos de regulación son muchos. Vamos a comparar los procesos de mitosis y meiosis en cuanto a etapas y características morfológicas de cada una de ellas, que eso también ustedes, yo sé que algo lo incorporaron durante su enseñanza media. ¿Y cuáles son los indicadores de logro? Con el puntero, es en el fondo describir las etapas del ciclo celular y los mecanismos básicos, a eso me refería anteriormente, los mecanismos básicos que regulan la proliferación celular en cada una de sus fases. Y tienen que ser capaces también de describir las principales etapas y características de la mitosis y de la meiosis. Esto lo vimos en la primera clase, en la clase de introducción al inicio del semestre, la teoría celular y cuáles son los principios en realidad de la teoría celular. ¿Ya? Me quiero detener solamente en esto, en que toda célula proviene de otra célula. ¿Ya? Aquí nos vamos a mostrar un problema filosófico si el huevo o la gallina. La célula proviene de otra célula, por lo tanto prolifera. ¿Ya? Y en esta proliferación en realidad que la célula tiene que ocurrir varios procesos. Y dentro de estos procesos, para que la célula pueda proliferar en realidad en otras células, tiene que crecer. Hay una fase de crecimiento que es altamente regulada, no es azarosa. Tiene que duplicar su material genético. También un proceso altamente regulado. Y posteriormente tiene que ocurrir el proceso de división celular. ¿Ya? Entonces, cuando la célula crece, replica su material genético y se divide, entramos en el ciclo de proliferación. La célula está proliferando y a partir de una célula vamos a ser capaces entonces de generar dos células. ¿Ya? Esto se llama el ciclo celular, pero es mejor hablar de ciclo de la proliferación celular. ¿Ya? De ciclo, si bien uno podría pensar que la célula desarrolla todo el proceso y en forma cíclica se vuelven a repetir, pero las células que nacen son dos células hijas, que ya van a ser diferentes a las células madre. Por lo tanto, no son las mismas células que se están proliferando, son otras células. Acuérdense que durante la meiosis hay recombinación genética, se separan los alelos también, va a depender entonces de los diferentes procesos. Este proceso está, como yo les mencionaba, altamente regulado. ¿Qué pasa si estos mecanismos de regulación que hay durante el crecimiento, la replicación o la división se alteran? ¿Qué podría ocurrir? Pregunta para ustedes. Supongamos que el crecimiento es excesivo. No hay un control, no se puede detener, porque esto está altamente regulado. Y la célula prolifera en forma aumentada, en realidad, sin control. ¿Qué pasaría? Apoptosis. Ya, hay varios que dijeron, así como Patricio, hay varios que dijeron en el chat, apoptosis, ¿cierto? Generación de tumor. Entonces, eso generalmente la célula tiene muchos mecanismos para evitar que eso ocurra. ¿Ya?
como ahí alguien mencionó, apoptosis es uno de los mecanismos en realidad que significa muerte celular, programada. La célula programa su muerte en realidad para no afectar a las células vecinas, ¿ya? Y eso está bien caracterizado hoy en día. También puede ocurrir anoiquis. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta palabra, anoiquis? Ambas palabras son del griego. Apoptosis significa desprendimiento de la hoja en otoño. O sea, la muerte, las hojas en los árboles en otoño en realidad se caen y mueren para que el árbol en realidad pueda sobrevivir al invierno, a las bajas temperaturas, al exceso de agua, etc. ¿Ya? Y vuelve a florecer, por supuesto, en primavera. Anoiquis, ¿alguien la conoce? Significa sin casa, sin hogar, no tiene anclaje. También ocurre este proceso de anoiquis en realidad cuando la célula pierde su anclaje a su matriz extracelular. La célula se libera. Y si la célula se libera, puede pasar entonces a través del torrente sanguíneo y llegar a otro lugar. Y generar también, adaptarse en un nuevo sector, en realidad, proliferar en forma desmedida y también generar tumores. ¿Ya? Es una de las causas en realidad de la metástasis. Generalmente el cáncer cuando está muy avanzado prolifera en todos lados, porque las células de alguna forma migraron. ¿Ya? ¿Y por qué migran en realidad? Porque pierden su anclaje en su tejido. Pierden el anclaje a la matriz extracelular. Entonces, ahí tenemos el proceso de anoiquis. Necroptosis. ¿Saben lo que es necroptosis? ¿Alguien sabe lo que es necroptosis? ¿Lo han escuchado hablar? Algo de muerto. Eso No, sería no. cuando la muerte no está programada, ¿no? La muerte no está programada. Ahora sí se sabe que en realidad también es una forma de que también se programa en realidad la muerte de necroptosis, pero es mucho más bien por factores externos y tiene que ver también con el proceso de inflamación. Cuando ocurre el proceso de inflamación, por eso es que los procesos inflamatorios en realidad del organismo ocurren constantemente, son regulados y van ocurriendo muerte celular. Pero si se descontrola, también en el fondo puede gatillar entonces la muerte del tejido, ¿ya? Puede ser tan grave como la muerte de los tejidos. Es muerte de la célula asociado directamente al proceso inflamatorio. Cuando hay apoptosis, la muerte programada no hay proceso inflamatorio, en cambio la necroptosis sí. Y ahí tienen que ver los glóbulos blancos, los neutrófilos, los macrófagos, están participando en la necroptosis. Bueno, me avanza el cursor. Parece que tengo que ser. Entonces, cualquiera de estos mecanismos en realidad que no estén regulados va a producir cáncer, tumores en realidad y la muerte del individuo, del organismo. ¿Ya? Hay otro proceso también que lo van a estudiar mucho. Estos procesos los van a estudiar a lo largo de la carrera. No van a quedar aquí en el tintero nomás, sino que lo van a ver. Autofagia. La célula también ocurre el proceso de autofagia, se autodigiere en realidad en cierta medida para poder sobrevivir. ¿Ya? Cuando está en condiciones adversas de estrés, proteínas, por ejemplo, que están ya muy viejas, mitocondrias que están muy viejas, esas en realidad se autodigieren para que se renueven entonces los organelos celulares, por ejemplo, y la célula pueda sobrevivir sin ningún problema. Entonces, unas características generales del ciclo celular. Fíjense que ustedes ya, la mayoría ya vio Escherichia coli, vio levadura en el laboratorio. Fíjense que la Escherichia coli prolifera cada 20 minutos. La levadura prácticamente en 2 horas está proliferando. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que nosotros habíamos preparado levadura 3-4 horas antes justamente para poder ver también proliferación? ¿Ya? Las células de embrionarias de rata proliferan bastante rápido, cada 30 minutos. Pero hay otros tejidos que son mucho más lentos. Por ejemplo, las células epiteliales del intestino, que son acá esta microvellosidad que ustedes pueden ver acá. Las podemos ver en el laboratorio también si ustedes desean. Estas células proliferan cada 12 horas. Las células hematopoyéticas
en la médula espinal, que está generando glóbulos blancos, están generando glóbulos rojos, tienen prácticamente una proliferación continua. ¿Ya? Responden a estímulos también y se están renovando automáticamente, continuamente. Ustedes saben que los glóbulos rojos prácticamente duran 120 días. ¿Ya? Estas son células hepáticas en un aumento de 100 por, se ve muy bien ahí los núcleos, incluso los nucleolos. Estas células hepáticas en realidad también proliferan, en menor medida lo hacen cada 3 meses. Si seguimos, fíjense que las células de los vasos sanguíneos también proliferan, pero proliferan cada 3 años. Es decir, nosotros cada 3 años estamos renovando nuestros vasos, ¿ya? Nuestros vasos sanguíneos, todas las células endoteliales. Ahora, generalmente ocurren muchas micro rupturas de los vasos y se están reparando continuamente. Sobre todo cuando uno hace mucho ejercicio, generalmente hay también daño en los vasos y uno continuamente lo está reparando. ¿Ya? Pero las células endoteliales, que son estas células negras que se ven aquí en este contorno, prácticamente proliferan cada 3 años. El ovocito, que también ya la mayoría lo vio en el laboratorio, aquí está la célula de la granulosa, está el ovocito con su núcleo. El ovocito está en estado quiescente, sobre todo los ovocitos primarios y secundarios, están en estado quiescente. Se dividen por mitosis en la etapa embrionaria, lo vamos a ver en la próxima clase, y al nacer en realidad quedan en estado de latencia. Eso significa quiescencia, latencia, que están como dormidos, en dormancia. Y van a proliferar prácticamente, se van a proliferar, se van a activar la meiosis cuando ocurre la ovulación, durante la menarquia, la primera ovulación. ¿Ya? Entonces ellos permanecen años, ¿ya? Generalmente 12, 13 años, hasta que llegue la pubertad. Las células neuronales, ustedes saben que son altamente diferenciadas, no se dividen. ¿Ya? Entonces tenemos células que están en continua división. La célula de la piel la cambiamos cada 1 mes. Aunque ustedes no crean, cada 28 días la piel, todas las células de la piel en realidad se renuevan y tenemos una nueva piel. Por eso es que a veces cuando van al sol se broncean al sol, el bronceado no dura mucho. Ya no les va a durar más de 1 mes porque cambiamos todas nuestras células en realidad en la piel. Una de las células que vive más tiempo en nuestro organismo son las células de los huesos. ¿Ya? Las células de los huesos en realidad viven prácticamente 15 años y las renovamos cada 15 años. Es decir, ustedes ya renovaron todos sus huesos, prácticamente todos tienen más de 15 años, así que ya renovaron, ya tienen una muda de sus huesos. ¿Ya? El organismo es bastante dinámico y está en bastante recambio continuo en realidad. ¿Ya? Un dato freak en realidad es, por ejemplo, el cristalino, que se muestra acá. ¿Cuánto creen ustedes, cada cuánto tiempo prolifera el cristalino? ¿Alguien sabe? Si se recupera, si se fractura, claro, si la fractura produce un daño que no es capaz de proliferar, el hueso, por ejemplo, no lo va a poder recuperar. Cuando hay fracturas, generalmente son 3 meses lo que cuesta recuperarse en realidad, porque tiene que reparar el tejido óseo. ¿Ya? Las neuronas no se renuevan nunca, excepto algunas neuronas, por ejemplo, las neuronas del hipocampo. Se ha demostrado que las neuronas tienen cierta plasticidad. Las neuronas generalmente se diferencian totalmente y no proliferan, pero se ha encontrado y se ha estudiado que hay cierta plasticidad neuronal, sobre todo en el hipocampo, y tiene que ver con el aprendizaje. Por eso es que dicen que mientras uno más esté de alguna forma estimulando el cerebro, puede entonces estimular también el aprendizaje. ¿Ya? Eso está demostrado que frente a estímulos funcionan. Ya por ahí Patricio me corrobora la información, 3 meses tuvo que estar con yeso para que pudiera recuperarse. Entonces, la pregunta del cristalino, nadie me la respondió. ¿Qué pasa con el cristalino? Hay células también acá en el cristalino, en el lente. ¿Ya? ¿Se renuevan? ¿Cada cuánto tiempo?
Nunca, porque no se me va la miopía. Bien, Michelle. Ya, perfecto. Nunca porque no se me va la miopía. Exactamente. El cristalino son las únicas células, junto con las neuronas en realidad, que nunca se dividen. Nacemos con eso, nacemos con las células en el cristalino y morimos con las células en el cristalino. ¿Ya? Si hay defectos, generalmente no tienen que ver más bien con el cristalino, sino generalmente tienen que ver con la retina. Pero las células de cristalino no se dividen. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué factores regulan la proliferación celular? ¿Y cómo saber cuándo? ¿Ya? Para eso en realidad hay diferentes tipos de estímulos. Algo pasa con mi computador que se queda pegado. La fotofobia con la sensibilidad del nervio óptico, que tiene que ver también con los bastoncitos y con los conos. ¿Ya? Los bastoncitos son las células que están en la retina, que son las más sensibles a la luz. Ahí van a tener todo un curso de donde van a estudiar el próximo... Ahí sí, me costó que corriera la diapositiva. Este es el ciclo celular. Fíjense que acá está marcada la diferente etapa. En rojo la M significa mitosis, el periodo G1, que está acá, que prácticamente tiene 9,3 horas, casi la mitad del ciclo. La fase S, que significa síntesis, porque aquí ocurre la síntesis del DNA, se duplica en material genético. Fíjense que acá tiene 8 horas. Y la fase G2, que es la más, en realidad no es la más cortita, acá no está a escala las flechas. El G2 en realidad es donde se prepara la célula para la división celular. ¿Ya? Es un proceso que no debería tomar más 2 horas. Estamos estimando un tiempo de proliferación de la célula de 20 horas. ¿Ya? En promedio, en realidad, acuérdense que dijimos que la Escherichia coli, las bacterias cada 20 minutos están proliferando, las levaduras cada 3 horas, dijimos que las células del intestino cada 12 horas. Supongamos que esta se prolifera cada 20 minutos. Fíjense que la mitad del ciclo, en realidad, lo lleva a la fase G1. ¿Ya? La mitosis es la parte que yo les mencionaba, la más cortita, ese video que vimos al inicio, fíjense que todo solamente toma 0,7 horas. Y es lo que se puede observar fácilmente al microscopio. Por eso es que uno miraba el DNA, la célula al microscopio, y podía observar que se están dividiendo. Era una ventana pequeña. Y se dividió el ciclo en mitosis y la interfase. La interfase es la otra etapa, donde la célula crece, hay duplicación de material genético y se prepara para la división, que es la fase más larga. Ya tenemos la mitosis y la interfase. Y la interfase a su vez la podemos dividir en estos 3 ciclos. ¿Qué significa G1? ¿Alguien sabe? En G1 ocurre el crecimiento. ¿Por qué le pusieron G a este y G a la fase G2? ¿Alguien me puede ayudar? Juan Carlos dice que es un gap. Un gap en inglés quiere decir espacio, ¿no es cierto? Que hay un hueco, que hay algo ahí que está que no se sabe lo que es. Patricio dice que es grow de crecimiento, ¿no es cierto? En inglés. Entonces, cuidado con eso, en realidad. ¿Ya? Lo que se encontraba acá en la mitosis, uno decía está la mitosis y está la interfase. Y se dieron cuenta que uno podía cuantificar la mitosis porque la podía observar al microscopio. Y podía cuantificar fácilmente el material genético, los ácidos nucleicos, y cuantificarlo. Entonces teníamos caracterizada la fase de la duplicación de material genético. Y habían 2 fases G que no se sabía lo que era, y le llamaron gap. ¿Ya? Hay un gap, hay algo acá, hay un espacio, hay algo que no se sabía lo que era. Y después se identificó que era la fase de crecimiento celular. ¿Ya? La G significa gap, ojo con eso, no significa grow, no significa crecimiento. Es un gap el espacio. ¿Ya? Donde ocurre prácticamente el crecimiento, acá también termina de crecer la célula en G2. Las neuronas dijimos que no proliferan, van a un estado de diferenciación, G sub 0. ¿Ya? Como yo les mencioné, como los ovocitos, por ejemplo, que quedan en un estado sub 0 por varios años, 13, 14 años, queda en estado de quiesciente. Alguien me preguntó recién qué es lo que era quiesciente. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, quiesciente es el estado de dormancia, que duerme.
que está como en stand-by en inglés, ¿ya? Que está la otra persona, que es la que siente en dormancia, que no va a proliferar, que va a estar, es que en el fondo es un proceso de diferenciación celular. La célula va a estar diferenciada y no va a entrar de nuevo al ciclo, ¿ya? Hay como el ovocito que entra en G0, entra en dormancia, en un estado que siente, en un estado donde no va a haber proliferación celular, pero a los 13, 14 años las mujeres cuando llega a la pubertad continúa entonces con la meiosis, continúa con el ciclo, ¿ya? Ese es un ejemplo. Las neuronas no, las neuronas quedan en un G0 y no vuelven al ciclo, ¿ya? Hay varios estados también en que se devuelve el ciclo, pero lo podemos discutir después en seminarios si desean. Entonces, tenemos también que hay un estado G0 donde no hay proliferación celular, el estado es dequeciente o de dormancia o de latencia, como ustedes quieran en el fondo hablar, ¿ya? Yo les mencionaba que hay una excepción a la regla y justamente tiene que ver con el gap. Tiene que ver con el gap. ¿A qué te refieres? No entendía, Antítonos. ¿Qué quiere decir que se detiene? Ah, el ovocito. El ovocito no está en que siente toda la etapa, sino que cuando se reanuda la pubertad, reanuda la meiosis. ¿Ya? Los espermatozoides, en el caso de los hombres, lo vamos a ver también después en la clase, proliferan continuamente a partir de la pubertad. ¿Ya? Fíjense en esta figura, justamente hablando del espermatozoide y del óvulo. Cuando es fecundado se forma el cigoto. Y fíjense el tamaño. Ya esto está representado, lo hice para que se representara en forma esquemática. Se divide en dos células, se divide en 4 células. Fíjense que el tamaño de estas 4 células es equivalente a esta. El estado de mórula, que son prácticamente 32 células, el tamaño es equivalente al cigoto. ¿Qué pasó acá? Fíjense, tenemos la mitosis, que ocurre en la división celular, y la síntesis del DNA. ¿Qué pasa con los GAP? ¿Qué pasa con G1 y qué pasa con G2? Prácticamente están al mínimo, totalmente minimizados. Ya no están ocurriendo. Entonces aquí tenemos un ciclo celular que ocurre con el cigoto en donde prácticamente no hay fase de crecimiento, ni G1 ni G2. La célula, la mórula después, ¿no es cierto?, se va a implantar en el útero y posteriormente, después que se implanta, va a empezar así la célula a crecer. Entonces está esta regla, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué factores regulan el crecimiento? ¿Cómo podemos regular este ciclo celular? Saber el tiempo. Déjenme buscar acá ¿ya? ¿Cómo y cuándo se inicia la proliferación celular? Y fíjense que acá tenemos el ciclo nuevamente, y en G1 hay un inicio. Y en G1, cuando la célula crece, en realidad, después que sale de la mitosis, son células más pequeñas, porque la célula se divide en dos, tiene que crecer, ¿ya? Pero antes de entrar en otro ciclo celular, en proliferar, tiene que pasar en un inicio, hay un control también acá que lo vamos a ver enseguida, y este inicio le va a decir si pasa o no pasa, o se detiene acá por un tiempo, mientras está creciendo, o si va a pasar a G0, ¿ya? ¿Cuáles son estos factores en realidad? ¿Ya? Por ejemplo, si la célula crece y para crecer necesita nutrientes, por lo tanto necesariamente uno de los factores que regula el ciclo celular, que entre, ¿cierto?, que induzca la proliferación, tiene que ver con que en el microambiente tengamos nutrientes, en nuestro caso glucosa. ¿Ya? Si hay glucosa, hay ATP, hay energía, ¿no es cierto?, como vemos en la clase de metabolismo, vamos a poder entonces iniciar el ciclo celular. ¿Ya? Es muy importante que la célula crezca, alcance un tamaño adecuado. ¿Ya? El tamaño también es importante. Hay células que al estar en contacto una con la otra, cuando chocan, ocupan el espacio, se inhibe el crecimiento. ¿Ya? Entonces el tamaño también lo regula. ¿Ya?
Hay otras que necesitan crecer y entrar en este contacto con otras células para saber hasta cuándo van a proliferar o si no se tiene que detener la proliferación. Otro factor muy importante son los factores de crecimiento. Son proteínas. Más bien que proteínas son péptidos. Son proteínas pequeñas, en realidad son péptidos generalmente menos de 100 aminoácidos, que tienen este factor. Son factores de crecimiento, inducen el crecimiento en las células. ¿Conocen alguno? ¿Conocen algún factor de crecimiento? ¿Se le ocurre algún factor de crecimiento? GH, la hormona de crecimiento, ¿ya? Perfecto, la hormona de crecimiento es necesaria para que induzca el crecimiento de la célula. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Si nos vamos un poquito más específico. P25, IF1, factor transcripcional. O a menos que les falte la L. Si queremos que crezcan los vasos sanguíneos, yo decía cada 3 años reemplazamos los vasos sanguíneos, pero estamos en continuo recambio. Entonces hay un factor de crecimiento del endotelio vascular. Fíjense el nombre. Queremos que crezca el endotelio. ¿Cuál endotelio? El vascular, ¿cierto? Entonces factor de crecimiento del endotelio vascular. Queremos que las células se diferencien, se crezcan, ¿ya? O proliferen. Ojo que en la etapa embrionaria, la etapa fetal y durante los primeros años de vida, las neuronas proliferan en forma exacerbada, ¿ya? Proliferan demasiado. Y después del segundo año hasta el cuarto año, en realidad, viene la poda y la muerte neuronal. Entonces, ahí se establecen las conexiones neuronales y después de los segundos años se empiezan a morir las neuronas para que queden las que de alguna forma van a entonces, en forma definitiva, a estar acompañando al individuo. Y ahí lo que importa son, en realidad, estimular bien el sistema neuronal para las conexiones, para que se conecten entre ellas. Entonces, si queremos que las células proliferen, las neuronas proliferen, ¿cómo se llama el factor de crecimiento? ¿Cómo se llama el factor de crecimiento si queremos que las crezca y diferencie las neuronas? ¿A alguien se le ocurre? Fácil. Factor de crecimiento neuronal. Factor de crecimiento nervioso. ¿Ya? Por ahí, Antito, no sé el nombre en realidad, dio en el blanco, ¿no es cierto? Factor de crecimiento neuronal. Entonces, si queremos que crezcan los fibroblastos, factor de crecimiento fibroblasto, ¿ya? Entonces tienen el apellido en realidad de las células que están estimulando. Así de simple, como dice Franco, ¿ya? Entonces, este mecanismo es, como yo les mencionaba, es altamente regulado. Si hay nutrientes, alcanza el tamaño celular y hay factores de crecimiento, la célula va a entrar entonces a la fase S. Pero ojo, antes de entrar a la fase S, es como estamos en una carretera, le va a decir stop, un semáforo. Tiene que darle la luz verde, ¿ya? ¿Y cómo le va a dar la luz verde? Nosotros vamos a duplicar el material genético. Entonces la pregunta es, ¿el DNA será lo suficientemente, estará bien? ¿No habrá sufrido mutaciones? ¿Habrá un daño en el material genético? Entonces lo que tiene la célula, es que no me funciona la flechita del teclado. ¿Ya? Fíjense que hay 3 puntos de control, aparte del inicio, que es altamente regulado, crecimiento, tamaño celular y factores que inducen el crecimiento de la célula. Hay 3 stop, 3 puntos de control, ya como si hubieran 3 semáforos en realidad. Entonces, ¿qué va a decir? Veamos, revisemos si hay un daño en el DNA. Si hay un daño, hay que repararlo. El daño se va a reparar y entonces va a entrar a fase S, le va a dar la luz verde. ¿Ya? Y así, aquí también, fíjense que aquí hay un stop, lo vamos a ver más adelante, también el DNA tiene que estar duplicado, tiene que la duplicación haberse completado 100% y le da el pase. ¿Ya? Para el stop acá en mitosis, los cromosomas tienen que desaparecerse en forma equitativa. ¿Ya? La misma cantidad, ambas células, si no, por ejemplo, tenemos esta trisonomía o cromosomas. Si una cromosoma queda con más de una célula, generalmente la célula va a morir.
Sí, la célula va a entrar en gen sub-0. Por ahí me están preguntando si eso ocurre antes de la proliferación. Generalmente ocurre antes. ¿Ya? Las células quedan en gen sub-0 y pueden seguir creciendo en realidad hasta un cierto tamaño. Y el mismo, cuando llega a ese tamaño, detiene su crecimiento y queda totalmente, por eso que se llama totalmente diferenciada. ¿Ya? Entonces, si hay un inicio y estamos en material genético, está perfectamente bien, le damos la luz verde para que duplique su material genético. Si no, hay mecanismos que lo reparan, ¿ya? Cuando el DNA está dañado, lo vamos a ver también más adelante, hay una proteína que se llama P53. Las proteínas generalmente tienen un número porque se asocian a su tamaño. Es el tamaño del peso molecular en realidad, y P de proteína. Fíjense que prácticamente un péptido ya es pequeño. Entonces, aumenta mucho cuando hay un daño en el DNA, detiene el ciclo celular, le dice stop, pone la luz roja, ya repara el material genético y cuando está reparado le da la luz verde. Ese en realidad es la gracia. Entonces estamos en condiciones, reparamos material genético, no hay daño, tenemos todas las condiciones. ¿Cómo lo hacen los factores de crecimiento? ¿Ya? Supongamos factor de crecimiento fibroblasto, en realidad tenemos que hacer, o del epitelio intestinal, que proliferan continuamente, cada 12 horas lo estamos renovando. Entonces, ¿cómo los factores de crecimiento qué hacen en realidad? ¿Ya? Fíjense que los factores de crecimiento activan otra proteína. Esta proteína se llama ciclina, por eso que dice que acá el título, factores de crecimiento inducen la síntesis de ciclina. Son muy importantes en realidad y prácticamente el descubrimiento de la ciclina llevó al premio Nobel. ¿Ya? Fíjense que, porque dijeron, si ya sabemos que son las ciclinas, tenemos control del ciclo celular y podemos controlar el cáncer. Acuérdense que el cáncer es una de las patologías que con la edad aumenta y generalmente se descontrola el ciclo celular por el envejecimiento celular y tener en realidad, conocer bien cómo se regula el ciclo celular, podemos también tener el control al cáncer. Entonces las ciclinas en realidad son muy importantes porque son las que regulan cada una de estas fases. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? De ver que aquí tengo cómo lo hacen. Fíjense que las ciclinas varían. Fíjense que en la fase G1 tenemos la ciclina D. A este le pusieron letras según donde la descubrieron en realidad. La ciclina D es muy importante porque permite el crecimiento de las células en la fase G1 y ayuda perdón, a que aumente la ciclina E, que permite la fase de G1 a S, es decir, cuando pone luz verde le dice duplique su material genético. La fase S, acuérdense, síntesis del DNA, que ocurre la síntesis del DNA y después disminuye. Y justamente con la ciclina E también aumenta la ciclina A. Y la A y la B son muy importantes porque entran a mitosis. La ciclina B aumenta mucho en G2. ¿Ya? Y va a entrar entonces en mitosis. Y fíjense que en mitosis todas las proteínas caen. Y por eso es que en realidad, perdón, en realidad le llamaron ciclinas. Porque son cíclicas. ¿Ya? Aumentan en cada una de las fases y todas disminuyen y se degradan durante la mitosis. Entonces van induciendo el ciclo proliferativo. ¿Ya? Aquí tenemos la ciclina D, pero la ciclina D, fíjense que en G1 aumenta, ¿ya? Después la acompaña la ciclina D, que favorece la síntesis, la entrada a la fase S, síntesis de material genético, y empieza entonces a aparecer la ciclina A. Y fíjense que aparece aquí la B. La B es muy importante en realidad porque es la que se descubrió primero, fue la que permitía la entrada a la mitosis. Y como yo les mencionaba, la mitosis es un proceso que podemos ver fácilmente al microscopio, lo podríamos ver en el laboratorio también si ustedes desean, ver cómo las células están, perdón, entran en mitosis. Entonces podemos ver fotografías del video que observamos al inicio. Me están preguntando ahí, ¿la ciclina C no existe? Buena pregunta en realidad.
¿Por qué no existe la ciclina C? Yo creo que C no existe porque no le pusieron C por la ciclina. ¿Ya? No me había hecho la pregunta. Buena pregunta, en realidad lo voy a buscar porque lo que he leído de ciclinas, que he leído bastante, no me había hecho esa pregunta ni la he buscado. Yo creo que se refiere prácticamente sí. ¿Ya? La ciclina A, fíjense en la etapa del ciclo en que están. ¿Ya? Fíjense en qué etapa. Si está en la fase de síntesis, quiere decir que sirve para la duplicación del material genético. ¿Ya? La que es importante es la E, porque permite la transición de G1 a S. Importante la B, porque permite la transición de G2 a la mitosis. ¿Ya? A que prolifere. ¿Ya? Brevemente le voy a contar una historia referente a esto. Si es que el cursor me lo permite, tengo que hacerle clic 2 veces. Este es el Sonopus levis. ¿Ya? Un huevo que mide prácticamente, tiene un diámetro de 0,5 milímetros, se ve al ojo desnudo fácilmente. ¿Ya? Esta es una ranita que llegó a Brasil, lo trajo a la Universidad Católica en los años 70. Cuando llegó del aeropuerto, en realidad, a la Católica, se cayó una caja cerca de Lampa, en el aeropuerto. Estas ranitas crecieron sin ningún problema. Hoy en día se pueden ver fácilmente, ya han crecido y han proliferado continuamente. No es endémica de Chile. Y se usa mucho para experimentación. ¿Por qué? Porque uno puede tener el ovocito fácilmente. Perdón, es grande. Se ve al microscopio. Fíjense en este experimento. Le voy a explicar solamente este, si lo pueden leer completo en el Albert. Fíjense que tenemos unas células que son grises, que están en la interfase. ¿Ya? Y le inyectan algo. Ya, aquí está una aguja en realidad, con un líquido verde en realidad que corresponde al líquido de una célula que estaba en mitosis, en el citoplasma de las células que estaban en mitosis. Entonces, algo hay en el citoplasma de las células que están en mitosis, que rápidamente se dividen. Acuérdense que es un proceso muy rápido. ¿Ya? Por ahí me preguntan si son dos ciclinas A. No, es una sola. ¿Ya? En levadura tiene un número A. Se complejiza un poquito, ahí lo vamos a ver. Es una sola A, una sola D, una sola B. ¿Ya? Entonces, volviendo al experimento, al ovocito se le inyecta fácilmente el líquido del citoplasma de una célula que está en mitosis. ¿Ya? Entonces, le inyectaron en el líquido del citoplasma y de una célula que está en mitosis a una célula que está en interfase. Este es el núcleo. ¿Y qué ocurrió? Entró inmediatamente en mitosis. ¿Ya? Empieza a madurar. En ese tiempo, en los años 70, hablaban de maduración en realidad. Empezó a madurar el ovocito, entró en mitosis. ¿Ya? ¿Y cuál fue el control? Inyectaron citoplasma de una célula que está en interfase y vieron que no pasaba absolutamente nada. Entonces dijeron, algo hay en el citoplasma de las células que están en división, que están en mitosis. A través del tiempo, para hacer la historia bien corta, a través del tiempo lo cuantificaron, le pusieron, es un factor que promueve la maduración, fíjense, factor que promueve la maduración, ¿ya? La M, así como el grow, confundía porque hablamos de crecimiento en vez de gap, aquí uno podría hablar del factor que promueve la mitosis, es cierto, un factor que promueve la mitosis, pero se le denominó factor que promueve la maduración en realidad de la célula, ¿ya? Estaba promoviendo efectivamente la mitosis, pero la M no es de mitosis, es de maduración, también se puede usar, pero ya tengan cuidado con el significado. Entonces promueve la mitosis, fíjese, y empezaron a buscar con técnicas de biología molecular, lo separaron este compuesto, vieron que era un complejo de proteínas, y aquí les juega un papel importante la ciclina B. ¿Se acuerdan que yo les dije? La ciclina B permite la transición de G2 a mitosis, ¿ya? Y está asociado a otra proteína. Se dieron cuenta que había una CDC. Ahí por eso a lo mejor esto puede responder la pregunta por qué no le pusieron, no hay una ciclina C, ¿ya? Que es una quinasa dependiente del ciclo celular. Eso significan estas siglas, CDC. Y le pusieron un número 2, ¿ya? Que era muy importante este complejo. ¿Ya? Profe, Dime.
Es que no me quedó muy claro qué hace la ciclina A, Ah, ¿qué hace la ciclina A? Y lo vamos a volver a ver. ¿Ya? porfis. Ya. Fíjate que aquí tenemos las ciclinas que fueron descubiertas con este factor que promueve la mitosis. La primera, como está en el citoplasma, la primera que se descubrió en realidad fue la ciclina B, porque estaba en la transición hacia la mitosis. ¿Ya? Como yo les mencioné, se llama ciclina porque en realidad son cíclicas. Aumentan en la interfase y todas se degradan durante la mitosis. Aumentan en la interfase y se degradan en la mitosis. ¿Ya? Entonces descubrieron que esta proteína, su concentración variaba. Pero la pregunta era, ¿qué hace esta quinasa? Dependiente del ciclo celular. ¿Qué hace? ¿Ya? Y como yo les mencioné, la ciclina en realidad, cuando fueron descubiertas posteriormente en el año 2001, ya a 3 grupos, uno de Inglaterra y de Estados Unidos, le dieron el premio Nobel, porque pensaron, bueno, prácticamente podemos tener el control del ciclo celular y podemos tener la cura contra el cáncer. ¿Ya? ¿Qué hace la ciclina A? ¿Qué hace la ciclina E y qué hace la ciclina B? Fíjense que yo les mencionaba que se asocia, aquí me quedó al revés el cuadro, se asocia con la fase en que está participando. Si vamos a la ciclina D está en G1, por lo tanto, ¿en qué participa? ¿Qué permite? El crecimiento celular. ¿Ya? ¿Qué pasa con la ciclina E? Fíjense que está aquí justo en la mitad. Permite la transición. ¿Ya? Ahí vamos a ver un ejemplo de G1 a S. Entonces permite la síntesis. Si me preguntan qué hace la ciclina A, permite la síntesis y regula la síntesis del DNA. ¿Ya? Entonces la ciclina D, el crecimiento de la célula, la ciclina E, la transición de G1 a S. La ciclina A es importante porque cuando aparece la ciclina A, se duplica el material genético, se activa la fase S. ¿Y qué permitía la ciclina B? La transición a G2AM. ¿Ya? Pero ¿qué hace esta CDC2? Que fue descubierta en levadura. Y en algunos libros la van a encontrar como CDC, ¿ya? La nomenclatura en levadura, que es igual, acá dice CDK1, que es en realidad una quinasa dependiente del ciclo celular. ¿Saben lo que es una quinasa? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es una quinasa? ¿Qué hace una quinasa? Rompe enlace. Bien, se atrevió Génesis. Paula dice que no se acuerda. Ya, vamos a ver, yo había puesto una esquemita acá. Acuérdense que las quinasas fosforilan. A partir del ATP, le transfieren un fosfato a la proteína. Como dice acá, aquí está la proteína. Acuérdense que las proteínas tienen muchos aminoácidos. Y entre ellos tiene serina, treonina y tirosina. Son estos 3 aminoácidos, acuérdense que tienen en común. No se van a acordar. O a lo mejor sí. ¿Qué tienen en común la serina, treonina y tirosina? Se los mencioné yo en mi clase, pero no sé si se van a acordar. Tienen grupo OH. Y ese grupo OH en realidad es el que se intercambia por un fosfato, como se menciona acá. Aquí está el fosfato en realidad. Para eso necesitamos ATP. Y las quinasas son enzimas que a partir de un ATP, adenosín trifosfato, le quitan un fosfato, se lo agregan a la proteína, lo reemplazan por un OH, ya sea el aminoácido serina, treonina o tirosina, y aquí se libera un ADP, un adenosín difosfato, porque solamente tiene 2 fosfatos, no 3. ¿Ya? Y aquí hay otra función importante que es la fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Le quita el fosfato. Esta es la enzima que le quita el fosfato. La quinasa le agrega el fosfato y la fosfatasa se lo retira. Y entonces tenemos la proteína original. ¿Cuál es la diferencia entre esta proteína en este estado y en este otro estado fosforilado? Es que en este estado fosforilado la proteína es activa. ¿Ya? En este estado la proteína queda totalmente activa. Y vamos a ver un ejemplo y ustedes ahora van a entender lo que le enseñaron en el colegio. Entonces la ciclina lo que hace, la A, la B, la C, la E y la D, lo que hacen es unirse a la CDK, que está siempre en la célula, está en forma constitutiva, está presente. Entonces se va a unir la CDK, esta quinasa dependiente del ciclo celular, o CDC en levadura,
Y cuando se unen, tienen esta propiedad, son una quinasa. Se activa la actividad quinásica de esta proteína. Pero para que se active necesita de la ciclina. Y de esta forma regula la activación entonces de la quinasa. Y va a ser activa en todo el ciclo. ¿Ya? Entonces no se olviden, porque así me salto después unas par de diapositivas. Tengo que hacerlo 2 veces, no me acuerdo por qué. Entonces ahora sabemos que el factor que promueve la maduración, el MPF, factor que promueve la mitosis, ¿ya? Está formado por 2 complejos, una quinasa y una ciclina. Varían durante el ciclo. Cada una cumple una función determinada. ¿Ya? La D, fase 1, crecimiento, la fase E, fase de síntesis, tiene que ver con la síntesis del DNA, la ciclina A tiene que ver con la síntesis del DNA y que se termine, ¿no es cierto?, en la fase G2, ¿ya? La síntesis también del DNA y la ciclina, y también el crecimiento en la fase G2, y la ciclina B le permite la entrada entonces a la mitosis, que la célula madure, o se divida, o entre a la mitosis. ¿Ya? Ese es, en resumen. Entonces uno diría, ahora, ¿cómo se regulan las ciclinas? Porque son muy importantes. Ya vimos la síntesis. La síntesis depende de los factores de crecimiento. Hay factores de crecimiento neuronal, hay factores de crecimiento epidermal, hay factores de crecimiento intestinal, hay factores de crecimiento vascular, hay factores de crecimiento hepático, etc. Dependiendo de la célula, el apellido que va a tener el factor de crecimiento. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo? Si están interesados, me preguntan y lo podemos discutir en seminario. La activación, ya la vimos. Vamos a ver un ejemplo ahora. ¿Cómo se activan las proteínas? Porque se formó un complejo ciclina CDK, quinasa dependiente. Entonces ahora van a estar activadas, las ciclinas ayudan a la activación y vamos a fosforilar proteínas, muchas proteínas se van a fosforilar. ¿Y cómo la inactivamos? Desfosforilando. Aquí tenemos que la fosforilación la hace la quinasa y la desfosforilación la hace la fosfatasa. ¿Ya? Yo les dije que terminábamos en mitosis. En la mitosis se degradaban todas las ciclinas, ¿se acuerdan? Y hay un mecanismo de degradación, que es por ubiquitinación. ¿Ya? Proteólisis, ruptura, lisis es ruptura, proteoproteína, ruptura de la proteína. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se degrada? Por ubiquitinación. ¿Qué es lo que es la ubiquitinación? Es un péptido pequeño y se llama, ¿saben lo que es ubiquitinar? Ubiquitina, lo que es ubicuo. Ubicuo es que está en todas partes. ¿Ya? Y justamente porque cuando uno busca las ubiquitinas están en todas partes, en todas las células. ¿Ya? Por eso es que se llaman ubiquitinación en realidad. Vamos a ver el mecanismo a grosso modo también. ¿Quieren descansar? 5 minutos o seguimos. Ya. Voy a pausar. Ya. Entonces, una cosa es cómo se regula el ciclo celular. Si yo les pregunto cómo se regula el ciclo celular, ustedes me podrían decir en el fondo, el metabolismo, por nutrición, ¿no es cierto? Por el tamaño de la célula, por factores de crecimiento, ¿ya? Y por las ciclinas, que es lo más importante. Ahora, si yo le pregunto cómo se regulan las ciclinas, ahí ustedes me podrían decir por factores de crecimiento también, por degradación, ¿cierto? Por ubiquitinación, por ejemplo, y por fosforilación y desfosforilación. ¿Ya? La síntesis, ya vimos que los factores de crecimiento son clave, ¿ya? Junto con otros factores ambientales, ¿ya? También influyen mucho los factores ambientales, no solamente los nutrientes, sino que también temperatura, como saben, si la temperatura disminuye el metabolismo, ¿ya? Etcétera. Veamos ejemplos de fosforilación. Voy a inclinar un poquito más se me pierde el... Ahí sí.
Veamos los mecanismos entonces, de fosforilación y de desfosforilación. Ya por ahí ya se adelantó un poquito la pregunta, ¿y qué pasa con el mecanismo de fosforilación? Que es lo mismo que está acá. Fíjense que aquí está la quinasa dependiente del ciclo celular, o CDC, la ciclina y una proteína blanco. En este complejo ahora se suma la proteína blanco, la proteína que la vamos a activar, a la que le vamos a transferir el fosfato. Entonces, para transferirle el fosfato, hacer esta modificación química a partir de ATP, por eso es que el ATP en realidad es muy importante, tiene muchas funciones, va a permitir entonces la fosforilación de esta proteína. Aquí lo mismo, la ciclina se une a la CDK, forman el complejo, forman el trímero ahora con la proteína blanco y le transfieren el fosfato. Y la proteína entonces va a quedar fosforilada. ¿Cuál es la clave de esto? Que esté fosforilada. Fíjense acá un ejemplo. Yo les dije que es muy importante la ciclina E, porque permite la síntesis de material genético. Pero para que ocurra la síntesis de material genético necesitamos muchas proteínas. Vamos a verla después en una clase. Necesitamos la polimerasa, la helicasa, la topoisomerasa, la quirasa, la primasa, etc. Necesitamos muchas proteínas que tienen que ser sintetizadas. Y para eso hay factores transcripcionales en realidad que permiten que estas proteínas se sinteticen. Entonces tenemos que activar toda la maquinaria. ¿Cómo la activamos? Hay factores transcripcionales, que todavía no lo hemos visto en la clase, vamos a ver. Hay factores transcripcionales que permiten entonces la síntesis de proteínas. Van al gen, activan el gen y activan la transcripción, y por supuesto la traducción. Y generamos toda la maquinaria de proteínas que se requiere para la síntesis del DNA. Fíjense ahora, este factor tiene un nombre, que se llama E2F. Deme un segundito. El Sergio Álvarez necesita el data. Fíjense que acá tenemos una proteína que fue, aquí dice fosforilación del retinoblastoma. Esta proteína, la retinoblastoma, o RB, es una proteína que fue encontrada en un tumor en la retina, curiosamente. ¿Ya? Y este tumor en realidad, porque esta proteína estaba totalmente inactiva. ¿Qué hace esta proteína? Cuando está activa, fíjense que tiene secuestrado a este factor de transcripción E2F. No puede actuar porque está unido a esta proteína formando un complejo. Por lo tanto, no hay transcripción, no hay pasos de fase G1 a S. Se van a quedar en G1. ¿Qué pasa si aumenta ahora la ciclina D, por ejemplo? ¿Qué va a hacer la ciclina D? ¿Ya? De alguna forma va a activar y va a fosforilar esta proteína retinoblastoma. Y si la fosforila, la proteína, acá los bioquímicos siempre le echan la culpa a todo a los cambios conformacionales. Dice, esta proteína tiene un cambio conformacional, es decir, tiene un cambio en su estructura, se abre, ¿ya? Y al abrirse, deja libre este factor transcripcional. Por lo tanto, ahora este factor transcripcional va a permitir la síntesis, ¿ya?, de todas las proteínas que se requieren en la fase S, ¿ya? Y entre ellos también la ciclina E, que permite la transición, la ciclina A. Fíjense que si tenemos aquí la activación de la ciclina D, va a fosforilar esta proteína del retinoblastoma, que está en todas las células. Fosforilada suelta el factor transcripcional E2F, que es muy importante para que se inicie entonces la proliferación, salga de G1 y entre a S. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque favorece la síntesis de la ciclina E, la ciclina A y toda la maquinaria necesaria para la duplicación del material genético, la síntesis del DNA. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo. Por ahí, lo que respondieron varios de ustedes, lo que ocurría acá. Fíjense que aquí está la envoltura nuclear. Está formada por la membrana externa y la membrana interna, y además está formada por estos cuadritos verdes, que es el núcleo esqueleto. ¿Ya? Ustedes conocen el citoesqueleto, que son la actina, microtúbulos. ¿Ya? Algo vieron en el colegio, si no lo van a ver después. No lo alcanzamos a ver este año. Pero hay un núcleo esqueleto también, que está dentro del núcleo. Este núcleo esqueleto está formado por las lamininas. Y estas lamininas están adosadas a la membrana
ya interna, que a su vez está interactuando con la membrana externa y forman la envoltura nuclear. Entonces, fíjense, aquí está el DNA en rojo, están todos los cromosomas acá, ¿ya? Ojo con eso, que no es que se forme el cromosoma, se compacta el cromosoma, ¿ya? Aquí están todos los cromosomas, si es humano, los 23 pares. Entonces, ¿qué hace? La quinasa, unida con la ciclina, formando el complejo, van a fosforilar, y van a fosforilar las proteínas de la laminina. ¿Qué pasa si fosforila esta proteína de la laminina? Se rompe la interacción entre las membranas, ¿ya? Y salen los fragmentos mucho más pequeños. No es que la membrana se desintegre, sino que se rompen pequeños trozos y después se pueden ensamblar fácilmente, ¿ya? Entonces, cuando entramos a la mitosis, la ciclina B lo que hace es activar la quinasa para fosforilar estas proteínas nucleares de la laminina, del núcleo esqueleto, y va entonces a empezar a degradar la envoltura nuclear, y desaparece la envoltura nuclear. Y el DNA, los cromosomas ahora, se van a compactar y van a formar el cromosoma, este tiene un apellido, el cromosoma metafásico. ¿Por qué se llama metafásico? Porque la metafase alcanza su máximo nivel de compactación. Esto es cromosoma, estos siguen siendo cromosomas, ojo con eso, ¿ya? No es DNA, o sea, es DNA. Los cromosomas están formados por DNA, pero son cromosomas que están acá. Acá le ponemos un apellido, cromosoma metafásico, porque está en el máximo nivel de compactación. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo, y fíjense, se me pierde el cursor. Fíjense que para eso necesitamos entonces el proceso de fosforilación, o sea, la actividad quinasa del complejo. Y acuérdense que la célula prolifera, duplica su material genético, se forman las dos células hijas y se tiene que volver entonces a formar la envoltura nuclear. ¿Y qué pasa ahí? Porque acá con la quinasa la sacamos. ¿Qué pasa con la fosfatasa? Les va a quitar los fosfatos a todos estos fragmentos de la laminina y la envoltura nuclear empieza a interactuar entre sí y se va a formar entre ellas. ¿Ya? Y se vienen a formar entonces las dos envolturas nucleares. ¿Ya? Aquí hay dos poros, cada una de las células queda con poros, y también se distribuyen los organelos. Acuérdense que tenemos mitocondria, peroxisoma, lisosoma, Golgi, retículo, todos se distribuyen en las dos células hijas. ¿Ya? Entonces, son dos ejemplos de fosforilación. Veamos la degradación. ¿Dije grabando o no? Ah, sí, estoy grabando. Ubiquitina, ubicuo, que está en todas partes. Ya es un péptido, yo le mencionaba, pequeño, 76 aminoácidos, estable a la temperatura, es altamente conservada, evolutivamente conservada. Entonces es un mecanismo que ha evolucionado y se ha mantenido por mucho tiempo. ¿Ya? Y es ubicua, de ahí su nombre, ya que está en todas partes. Veamos qué hace. ¿Ya? Este es como un resumen. Todo el mecanismo también después lo vamos a ver en otra clase. Este es su sustrato, esta es la proteína blanco, la tenemos que degradar. ¿Ya? Esta es la ubiquitina, este péptido de 72 aminoácidos, que en realidad con diferentes enzimas la vamos a marcar esta proteína. Y si la marcamos, le estamos agregando estos péptidos de 72 aminoácidos, ¿ya? Que se van a unir en realidad a una lisina. Si se une, esta proteína entonces va a ser degradada. ¿Y dónde es degradada? En un organelo que se llama proteosoma. La degradación de las proteínas que están ubiquitinadas, ¿ya? Se degradan en el proteosoma, que es un complejo de proteínas también, que es como una trituradora. Esta ubiquitinación de acá hace que se reconozca en el proteosoma, se pegue la proteína acá en el proteosoma y entre al proteosoma, esto es como un tubo, entra al cromosoma y aquí en la subunidad 20S está siendo degradado. Y salen los fragmentos de aminoácidos por aquí abajo, que después son reutilizados por la célula. ¿Ya? Entonces, el proteosoma, no se olviden, la ubiquitina necesita un proteosoma para degradarla. Y todas las proteínas que son marcadas con ubiquitina, ocurre el proceso de ubiquitinación, van a ser degradadas por el proteosoma. Entonces ahora conocen otro sistema de degradación, aparte del lisosoma. El lisosoma, acuérdense que es un organelo que degrada.
Ahora, el proteosoma también degrada proteínas, ¿no es cierto? Y las separa en sus diferentes aminoácidos, ¿ya? Entonces, la degradación. Veamos ejemplos. A ver. Fíjense en este ejemplo. Perdón. La proteólisis dijimos que era la degradación de la proteína. Hay un tercer punto de control. ¿Se acuerdan que yo dije que estaba en la mitosis? ¿Y en qué parte de la mitosis está? En el complejo que promueve la anafase. ¿Se acuerdan? Profase, metafase, anafase y telofase. En el complejo, hay un complejo que promueve la anafase, es decir, que de la metafase de los cromosomas cuando están en el ecuador, se separen entre ellos. ¿Ya? Entonces, este complejo que promueve la anafase, acuérdense que yo les mencioné que las proteínas todas se degradan en la mitosis. ¿Ya? El proteosoma va a depender del citoesqueleto. El citoesqueleto lo va moviendo en realidad en el citoplasma. ¿Ya? No está en una posición fija. Acuérdense que no lo vimos, pero el citoesqueleto es bien dinámico. Siempre las proteínas, los microtúbulos, van moviendo en el citoplasma los organelos, así como también las proteínas. Entonces se mueven dentro del citoplasma. ¿Ya? No están fijos en el proteosoma, en las células. ¿Ya? No se encuentra dentro de una vesícula. ¿Ya? Está en el citoplasma como tal, como complejo proteico. Fíjense que en la mitosis se degradan todas las ciclinas. ¿Y cómo se degradan las ciclinas? Decía, ¿cómo se regulan? ¿Se acuerdan que yo dije que se regulan por ubiquitinación? Porque van a ser todas degradadas. Entonces, en la anafase hay un complejo que se llama APC, complejo que promueve la anafase. Es decir, de metafase tiene que pasar a anafase. Eso es lo que hace este complejo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? Va a formar entonces, aquí tenemos la ciclina y la CDK. Este complejo que promueve la anafase, ¿ya? Activa la enzima. También hay un proceso de fosforilación acá, dado también por el complejo. Va a activar las enzimas que ubiquitinan y le va a agregar entonces esta ciclina. Acuérdense que está en color verde la ciclina B, y se le agregan todos estos péptidos de ubiquitina. Si tiene, se me olvidó decirle, si tiene más de 4 se degrada. Si tiene menos de 4, no se va a degradar la proteína. Tiene que ser por lo menos 4 veces, tiene que tener 4 ubiquitinas. Acá tiene 5. Entonces se va a degradar y se va a ir al proteosoma. ¿Ya? De esa forma el proteosoma degrada todas las ciclinas porque el complejo que promueve la anafase activa todo el sistema para que se degraden las ciclinas en el fondo y se detenga el ciclo celular. ¿Ya? Y se divida la célula posteriormente en dos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces las ciclinas se degradan en la anafase. En la anafase, exactamente. Ya, gracias. Sí. Claro, el complejo que promueve la anafase es la que activa la degradación. ¿Ya? Entonces tenemos los 3 puntos de control. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de ello. ¿Ya? Justamente aquí en la anafase. Fíjense que, ¿se acuerdan que las cromátidas hermanas, en realidad la segunda parte de haber puesto al inicio? Aquí tenemos el DNA. Fíjense que las cromátidas hermanas, acuérdense que el DNA se duplicó en G2, ¿ya? Y en la mitosis, en la metafase, están unidas estas dos cromátidas hermanas, formando el cromosoma metafásico. Están unidas por una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Coesina. Las tiene cohesionadas a las dos hermanas, a las dos cromátidas hermanas, no se pueden separar. Pero el complejo que promueve la anafase va a degradar muchas proteínas. Dijimos que va a degradar la ciclina, pero además va a degradar otras proteínas. Fíjense que aquí la coesina mantiene la cohesión entre las dos cromátidas hermanas. No se pueden separar en la anafase. ¿Ya? Están unidas en la metafase. ¿Cómo las separamos? Tenemos que romper las coesinas. ¿Cómo degradamos las coesinas? Usemos la misma maquinaria. Marquemos, fíjense que para que se separe, necesitamos una enzima que las va a degradar. Adivinen cómo se llama la enzima.
Perdón. ¿Cómo se llama la enzima? Nadie se atreve a decir cómo se llama la enzima. Está ahí el torpedo. Coecinasa, buen pensamiento. ¿Ya? Génesis dice, no, se llama separasa. Ya, aquí está el nombre en realidad. Parecido al inglés al castellano. Separasa. ¿Ya? No sé por qué no le pusieron coecinasa. Tiene razón en el comentario. ¿Ya? Se llama separasa. Y permite entonces la separación de las dos cromátidas hermanas en relación a la función en realidad. ¿Ya? Pero esta enzima no la va a degradar en cualquier momento, la tiene que degradar solamente en la anafase. Por lo tanto, esta enzima está inactiva. ¿Y por qué está inactiva? Fíjense que usa el mismo mecanismo anterior. Está unido por otra proteína que la tiene inactivada, así como el retinoblastoma tenía inactivado factor de crecimiento. Está también interaccionando formando un complejo y mantiene inactiva la separasa. ¿Y cómo se llama esta proteína? Securina. Perdón, de seguridad. ¿Ya? Entonces la tiene, la securina tiene atrapada la separasa, la tiene secuestrada, la mantiene segura, en realidad inactiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el complejo que promueve la anafase que está activo? Va a marcar la securina, la van a degradar por ubiquitinación, se va a ir al proteosoma, se degrada, se libera la separasa degrada las coecinas y las cromátidas hermanas ahora pueden ser empujadas hacia los extremos, ya hacia los polos de la célula. Entonces ese mecanismo también funciona. ¿Ya? Ese es otro ejemplo, por ejemplo, del sistema. Este resumen de todo el mecanismo no Antonia pregunta si al añadir el fosfato se liberan de los complejos. No, lo que hace es, a veces sí, en algunos sistemas sí. No me acuerdo si lo tengo acá en una diapositiva más adelante o no. Lo que hace el sistema es degradar por ubiquitinación. El complejo está activo por fosforilación. Entonces, al pegarse el fosfato, la activa el complejo que promueve la anafase. Y este, al estar activo, se encarga de degradar todo por ubiquitinación. Entonces, el complejo de anafase es el que se fosforila y se activa. Y una vez que está activo, se encarga de activar las otras proteínas de las enzimas que ubiquitina. ¿Ya? Fíjense que aquí está el resumen. Parece complejo, está en inglés, está con muchas siglas, pero ustedes ya las saben las siglas. Aquí tenemos lo medular, el centro, el core. G1. ¿Qué necesitamos? Perdón. Las ciclinas que van a favorecer la síntesis para pasar a S. En S necesitamos las quinasas dependientes de las ciclinas de la fase S. Y ya me decían ustedes, ya saben que es la E y la A. ¿Ya? Y de acá necesitamos una ciclina, acá tiene un número, porque son de levadura en realidad, para pasar a fase G2. ¿Ya? Aquí tenemos la quinasa dependiente del ciclo celular, que necesita para que haya crecimiento. ¿Ya? Y esta a su vez es importante para que ocurra la activación de las quinasas que promueven la mitosis, o la maduración en realidad, para entrar a la mitosis. Y finalmente el complejo que promueve la anafase, que va a permitir entonces que la célula se divida en dos y pasemos a G1. ¿Cómo se dividen, cómo se regulan todos estos procesos? Tenemos los checkpoints. Dijimos que teníamos 3 checkpoints, 3 stop, o 3 semáforos, ¿se acuerdan? El primer semáforo o checkpoint, si las condiciones son desfavorables, sobre todo las condiciones ambientales, temperatura, nutrientes, tamaño celular, ¿ya? Son desfavorables, el sistema se inhibe y el ciclo no comienza. ¿Ya? Por el contrario, si tenemos que las condiciones son favorables, por supuesto que se va a inducir. Fíjense que yo les dije que este checkpoint es muy importante, porque si hay daño en el DNA, tiene que aumentar. Yo solamente les mencioné esta proteína P53, que se encarga de reparar el daño. Pero para repararlo, tiene que inhibir las fases. Inhibe la fase G1 para que no entre a S. Y si alcanza a entrar en parte a S, también la detiene. ¿Ya? Detiene entonces el proceso de la transición de G1 a S para chequear las proteínas. ¿Ya?
y activa en realidad inhibidores. Estos son inhibidores de las quinasas del ciclo celular. Eso significa IKI, que no las vimos ahora, pero se pueden inhibir el ciclo celular y va a inhibir la fase. ¿Ya? Y estas son proteínas que reparan los cromosomas. Cuando hay mutación en el cromosoma o no están bien alineados los cromosomas, estas se encargan de repararlas. ¿Ya? Hay inhibidores en realidad que detienen el ciclo celular y que son estimulados por P53. Entonces P53 va a inhibir el ciclo celular, ¿ya? Hasta que las condiciones sean favorables. Si son favorables, va a proseguir, ¿ya? Si el DNA no se replicó, fíjense que se inhibe este complejo para que se active el ciclo celular y pase a la mitosis, ¿ya? Si hay daño, también se inhibe y este complejo no se activa, por lo tanto se detiene el ciclo celular, ¿ya? Esta es una proteína que permite la reparación del DNA y permite que el ciclo siga o no siga, que se quede en G2, ¿ya? La quinasa, dependiente del ciclo celular 25, que no vimos ejemplo de esto, detiene entonces el ciclo celular en G2 y no va a entrar a la mitosis, ¿ya? Si es que hay un daño en el DNA o el DNA no se replicó, no está 100% duplicado, ¿ya? Hay un inhibidor. Y esto lo acabamos de ver, que si el cromosoma en realidad no está bien apareado, no se segrega en forma equitativa, entonces va a inhibir el complejo que promueve la anafase y no puede proseguir más adelante. ¿Ya? Traten de entender este dibujito con el esquema y se dan cuenta que van a entender los procesos que vimos. El core, en el fondo, es centro, es la médula, es lo que necesitas para que el ciclo progrese, ¿ya? Para que pase de G1 a S, de S a G2, de G2 a M y a G1, ¿ya? En G1 a S necesitan la síntesis de la ciclina, o las que participan en estas fases, la D y la E. Acá necesitas la A, ¿ya? Para que pase a G2 necesitamos que el DNA esté replicado en forma correcta, completa. No haya deleciones, no haya mutaciones, esté 100% replicado, ¿ya? Y pueda progresar, ¿ya? Y para eso necesitamos los diferentes procesos, ¿ya? Lo que no vimos fue la quinasa dependiente del ciclo celular 25, que es la que inhibe, la que le dice stop, no prosiga en el ciclo celular, se detienen en G2. ¿Cuál es lo más importante? Pregunta Antonia, que deberían saber de la clase. Esto, tienen que entender esta tablita, el resumen. Ya, yo creo que aquí está todo, aquí está lo medular, aquí está el core, como me preguntaron recién. Ya, las ciclinas, cómo se regulan, ya saben que por fosforilación, desfosforilación, por ubiquitinación y los factores de crecimiento. Y estos se regulan por estos diferentes estadios, ¿ya? Eso es como lo más importante, ¿ya? La interfase, como ya les mencioné, es lo que tenemos acá. Ustedes lo pueden leer, esto es relativamente fácil, yo sé que lo vieron en el colegio, si después hay duda lo podemos ver, ¿ya? Estos son los estadios del DNA, cómo el DNA se va de alguna forma a duplicar. Vamos a tener en la metafase el DNA de máximo nivel de compactación, cromosomas metafásicos. Este también son cromosomas, como yo les mencionaba, cuidado con el concepto, ¿ya? Este es un esquema que resume todo, en realidad. Aquí están las profase, metafase, anafase, telofase y la división en realidad de la célula citoquinesis, ¿ya? Esta es célula animal y esta es célula vegetal, que en el fondo ustedes, yo sé que esto lo vieron en el colegio, por eso lo voy a pasar más o menos rápido. Está la descripción en cada uno de estos, ¿ya? Aquí están divididos en profase temprana y tardía, aquí los diferentes tipos de metafase que podríamos encontrar. Este es un esquema que podríamos ver también en el microscopio, si hay tiempo en marzo a lo mejor yo se los podría mostrar, ¿ya? ¿Qué ocurre en la profase? Acortamiento de los cromosomas, desaparece la membrana, migración de los centriolos, y los cromosomas consisten en 2 cromátidas y un centrómero,
¿ya? Que es lo que está acá, las cromátidas hermanas están anclados de alguna forma por los microtúbulos al centrómero y se pueden separar. Esto con la diapositiva yo creo que les va a quedar bastante claro. La metafase se caracteriza muy bien porque están los cromosomas, ¿no es cierto?, en el ecuador. La anafase, aquí fíjense que aquí está el complejo que necesitamos separar las cromátidas hermanas. Acuérdense de las coecinas, de la separasa y la securina, que son importantes para que los cromosomas se puedan separar en la anafase, ¿ya? En la telofase, aquí la misma información es transferida a las dos células hijas. Si hay una célula que queda con un cromosoma adicional o dos cromosomas adicionales, se supone que va a apoptosis, la célula muere y no se divide. Hay excepciones, como por ejemplo la trisonomía del cromosoma 21 en el síndrome de Down, en realidad, en que vemos que hay una trisonomía en realidad que la célula no muere. Pero generalmente los mecanismos de apoptosis se activan, ¿ya? Y se puede ¿ya? Por ahí puso un link, Antonia, de YouTube ahí que les puede servir. Yo no lo he visto todavía, ahí lo vamos a observar. Acuérdense que las células animales tienen centriolo, las células vegetales no tienen centriolo. ¿Ya? Hay una división porque se forma un anillo de actina. Aquí hay una placa celular, el fragmoplasma, que divide las células en dos. Cada cromosoma es tirado también por los microtúbulos, pero los microtúbulos no están anclados al centriolo, están anclados a la membrana celular, están anclados a la membrana plasmática. Ocurre este mismo proceso de tiraje en realidad que ocurre con los centriolos, pero ya están anclados, perdón, a la membrana nuclear. No tienen ellos centriolos en esta posición. Esa es la diferencia entre los dos sistemas, ¿ya? Fíjense que cada vez que la célula nueva prolifera, ¿no es cierto?, y va a generar dos células hijas, los DNA se compactan y tienen una arquitectura bien especial. Se ha demostrado, cada color en realidad corresponde a un cromosoma. ¿Ya? Y acá está la ubicación. Si tú tomas esta célula y les ves la ubicación, el cromosoma 3, por ejemplo, que está acá, está en esta parte de la célula, del núcleo. ¿Ya? Si tomamos otra célula, vamos a ver que tiene exactamente la misma arquitectura. El cromosoma 3 está acá, el paterno, supongamos, y el materno está acá. ¿Ya? Si vemos el cromosoma 8, está en gris, acá está el cromosoma 8, por ejemplo, el materno, y el cromosoma paterno, el 8, estaría en esta posición. ¿Ya? Siempre los cromosomas vuelven a tener la misma ubicación. ¿Ya? Vamos a ver después que los nucleolos están formados por 5 cromosomas. ¿Ya? El 12, el 13, ahí lo vamos a ver, el 19, 20 y 21, está formado por los mismos cromosomas, y estos cromosomas tienen también la misma ubicación. Estructuralmente la arquitectura siempre es la misma, siempre se ordena. Es un misterio el cómo. Ya fíjense que la envoltura nuclear se desarma y se vuelve al mar, y se vuelve al mar en la misma posición, con los mismos, con la misma arquitectura, ya conserva su arquitectura nuclear. Eso es bien curioso. ¿Ya? La meiosis también tiene... nos vi las preguntas, la placa no... ya, ahí le respondieron. El anillo está formado por las membranas no vegetales, ¿ya? Por los eucariontes, pero no las células vegetales, y se forma un anillo de actina, ¿ya? La meiosis son dos divisiones celulares. Aquí lo que cambia es, ¿no es cierto?, el número de genes, ¿ya? Y podemos después repasar. Este es el resumen y lo que tienen que saber en realidad, ¿ya? Hay separación de los pares homólogos, reducimos el material genético y después hay separación de las cromátidas hermanas. De una célula se obtienen 4. Y aquí podemos jugar con el 2N, el N, después que se pueden obtener, para que ustedes lo
revisen sus apuntes del colegio. ¿Ya? El uso mitótico, los centriolos, Javier está preguntando por el uso mitótico. El uso mitótico se forma en la profase temprana. ¿Ya? Los centriolos se duplican en la interfase. ¿Ya? Cuando llegan a la profase, los centriolos ya están duplicados. ¿Ya? En la profase, los centriolos se mueven a los polos opuestos y se empieza a formar el uso. ¿Ya? Va manteniendo este contacto en realidad entre los dos centriolos. Y para terminar, perdón, aquí ocurre la recombinación, el crossing over, que también lo vieron, para que lo repasen. Y este en realidad es el resumen comparativo entre la mitosis y la meiosis. Número de ediciones en la meiosis son 2. Se obtiene el doble de célula hija. No son genéticamente idénticos, en cambio la mitosis son clones. ¿Ya? El número de cromosomas en la mitosis es el mismo siempre. En cambio la meiosis es la mitad. La mitosis ocurre en todas las células somáticas. En los procariontes, en las levaduras, prácticamente un sistema de proliferación. ¿Ya? La meiosis ocurre solamente en las células germinales, que están en las gónadas. ¿Ya? La mitosis ocurre durante toda la vida. Ya vimos que células se duplican muy rápidamente y otras más tardan mucho más. En cambio, la meiosis solamente en la maduración sexual. Perdón, pero tengo la garganta seca. La función, la mitosis, crecimiento y reparación. No se olviden de esto. La mitosis, crecimiento y reparación, y dependiendo del tipo celular es proliferación. ¿Ya? Y en cambio la meiosis solamente reproducción sexual. ¿Ya? Con eso terminamos. ¿Ya? Revisen la mitosis y la meiosis. Yo generalmente la paso rápido porque yo sé que ustedes la ven en clase. ¿Ya? Por ahí algunos cerebros van a explotar. Lo siento si explotan, no fue mi intención.